Dios les bendiga, mis hermanos, mis hermanas en Cristo. Hoy continuamos con nuestra segunda clase sobre el libro de los Hechos. Y pues vamos a comenzar abriendo nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 3, que además este va a ser nuestro versículo de memorización. La palabra dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Así como lo hemos hecho en nuestro grupo familiar una, dos, tres veces para que nos vayamos aprendiendo nuestro versículo, les animo, mis hermanos, allí donde están en su casa, a continuar con la misma técnica para memorizarse el versículo, el cual nos es de bendición para nuestra vida y para el crecimiento de nuestros espíritus, mis hermanos, para que nuestra fe se fortalezca. Vamos a repetirlo una vez más, vamos a leerlo nuevamente y te invito que allí donde tú estés, lo repitas en voz alta conmigo. Abre tu Biblia, si no la tienes abierta, puedes darle pausa a este audio para que vayas por tu Biblia y la leas junto conmigo. A quienes también, después de haber padecido, se presentó con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hoy tenemos que aprender las evidencias y la importancia de la resurrección de Jesucristo. Y dada por la semana que es del año, nos va muy bien esta clase. El Señor, su Espíritu Santo, es el que tiene control de todas las cosas. Así que comencemos nuestra introducción leyendo el libro de Juan. Recuerden tener su Biblia a la mano y yo no puedo esperar mucho para que el audio no se extienda tanto. Así que lo que hacemos, menciono la cita, ustedes le dan una pausa para que les dé tiempo de abrir su Biblia. No importa que esto sea a través de un audio, tenemos que participar todos juntos, porque estamos estudiando la palabra del Señor y nuestro eslogan dice: aunque no estamos reunidos, estamos unidos. Así que, si no te da tiempo por la velocidad, que yo no puedo reducirla tanto para no alargar el audio, le pones pausa. Una vez lo tienes abierto, lo abres y leemos juntos. Juan, capítulo 20, versículo 29. La palabra del Señor dice: Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí, cuando Jesús le dice a Tomás, después de que Jesús resucitó y se le presentó a él, porque Tomás dijo: yo no voy a creer lo que decían los discípulos del testimonio de que habían visto a Jesús resucitado y que habían oído de su resurrección otros. Tomás dijo: yo no voy a creer hasta que no meta mi mano en su costado y mi dedo en su herida de sus clavos. Y cuando se aparece Jesús frente a él, recordemos que el Señor se le presenta y Tomás dice: Señor y Dios mío. Entonces Jesús en este versículo es que le dice: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Cuando Jesús hace esta segunda aseveración, está hablando de ti, de mí, de las nuevas generaciones como la nuestra, que no hemos visto a Jesús y que tú y yo creemos en Él. Jesús se está refiriendo que nosotros, los que no lo hemos visto físicamente, somos más bienaventurados porque creemos en Él.
Ahora, ¿cómo se puede creer en algo que no vemos? Porque si yo no veo algo, ¿cómo puedo entonces creer a lo que no veo? ¿Tienes la respuesta? ¿Cómo puedes tú creer en algo que no ves? Porque se nos ha dado situaciones en la vida real de cosas que nos llegan, no las vemos y que necesitamos para creer en lo que se nos está diciendo. Bueno, necesitamos que nos den evidencias, que nos den muestras para que nosotros podamos creer. La palabra correcta es que nos den pruebas de eso que nos están diciendo para que nosotros lo podamos creer. Mis hermanos, para nosotros la prueba está en la palabra de Dios, está en las Escrituras, que son las que nos hablan de Él y nos dan testimonio de Él. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hechos y lo vamos a hacer ahora en el capítulo 1, versículo del 1 al 4. Y vamos a leerlo juntos. La palabra dice: En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber aparecido, se presentó con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Aquí Lucas dice que Jesús, ¿cómo se presentó después de su resurrección? Se presentó vivo. Y además agrega que se presentó con muchas pruebas indubitables, o sea, fuera de duda, claras, evidentes, sin lugar a la sospecha. No una prueba, muchas pruebas indubitables. Es lo que está diciendo Lucas, que así se apareció Jesús. Y no se apareció en el momento en que ellos estaban. No solamente fue el día que ellos estaban allí. Fue cuánto tiempo que se les apareció el Señor. ¿Por cuánto tiempo? Versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles ¿durante cuántos días? 40 días, mis hermanos. 40 días después de que Jesús resucitó. No un ratito, no un instante. 40 días, para que no quedara duda. Y de los testigos de la resurrección, la palabra habla, Lucas dice que uno de los que hicieron el recuento de lo que pasó con Jesús, porque Lucas era como un historiador, él era un gran doctor, un doctor de origen griego. Pero él fue seguidor del Señor después de que Él resucitó. Él no lo vio, pero Él se encargó de juntar todas estas pruebas. Y dice en el Evangelio de Lucas que de los que lo vieron fue María, fue los otros discípulos. ¿Por qué dice los otros discípulos? Bueno, porque Jesús no solamente juntó a 12 discípulos, reunió a 12 discípulos. Él tenía un grupo de más de 12 discípulos. Había un grupo grande, pero su grupo selecto con el que él
se encargó de instruirlos personalmente eran 12. Por eso en Juan capítulo 20, versículo 19, y en Juan capítulo 21, versículo 4, se menciona los otros discípulos. También en Lucas 24, de los versículos 13 al 15, se menciona a 2 hombres que iban en el camino a Emaús. Y en Primera de Corintios 15, 6, la palabra nos habla de que se le apareció a 500 personas juntitas al mismo tiempo. A 500 personas. Vamos a ver entonces, abre tu Biblia, abramos nuestra Biblia en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 16. La palabra dice, Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. María vio a Jesús resucitado. Después de su crucifixión, ella lo vio resucitado. Vamos a abrir allí mismo en Juan 20, pero ahora vámonos al versículo 19. Juan 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Tenemos a María que lo vio, tenemos a los discípulos que lo vieron, también allí mismo en el libro de Juan, capítulo 1, no, me estoy equivocando. Juan, capítulo 21, versículo 4. Ahora sí, Juan, capítulo 21, versículo 4. La palabra dice, cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Por segunda ocasión, se les vuelve a presentar Jesús a sus discípulos. Ellos en este momento no lo reconocen, pero después de que él pide un pescado para comer, se dan cuenta, se abren sus ojos se les son abiertos y ahí ven que es Jesús resucitado. Ahora les hablé de los 2 hombres que iban en el camino a Emaús, para lo cual esto lo vamos a ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, de los versículos 13 al 15. Y vamos a leer la palabra. ¿Quiénes son estos 2 hombres que iban en el camino a Emaús? Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y para terminar esos 4 puntos, vamos a ver Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 6. Vamos a ver a cuántas personas se les apareció Jesús. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Pablo hablando que se les apareció a 500 al mismo tiempo. Unos ya habían fallecido y otros aún vivían. O sea que en el tiempo de Pablo esas personas estaban dando testimonio de Jesús resucitado. Ahora, vamos a poner un ejemplo. Estamos en la casa, tú estás en la casa y te llega una persona y te dice, dando una excusa de por qué llegó tarde, porque se habían citado y él llega tarde
y ya todo se vino para abajo por la tardanza de esa persona y dice, lo que pasa que en la carretera hubo un accidente, pero fue un tremendo accidente. Hubo varios muertos, dice, eso no fue fácil. Y cuando llegaron los equipos de rescate, tardaron como 4 horas en retirar a los vehículos y a los cuerpos. Dice, por eso es que tardé tanto tiempo. Ese accidente estuvo muy terrible. Y bueno, si esa persona que te está diciendo esa experiencia es de confianza, es una persona seria, pues uno tiende a creerle. Uno confía en su palabra. Le damos el derecho de la duda. Pero resulta que después llega otra persona y nos comenta exactamente lo mismo que nos comentó esa persona. Y obviamente, pues si ya dos están diciendo lo mismo, para nosotros es más creíble ese testimonio. Y de repente en el mismo día llega otra persona y te comenta lo mismo. Y no solamente una más, sino que 3, 4, 5 personas nos dicen exactamente lo mismo. No se conocen y nos dicen lo mismo. El testimonio de nuestro amigo que estábamos esperando, obviamente queda fuera de duda. Es creíble porque ya hay 2, 3, 4 testigos que están diciendo exactamente lo mismo. Tú y yo no tenemos que estar allí para creer que ese testimonio es verdadero. Mis hermanos, si con un tercer, cuarto testimonio nosotros ya no tenemos duda de lo que ha sucedido, ¿cuánto más con todos esos testigos que dieron fe de haber visto a Jesús resucitado? Primero, los 11 discípulos. Luego contamos a María. Luego contamos a 2 hombres. Y luego, en Primera de Corintios, vimos que fue a 500 juntitos. Ellos dieron testimonio de haber visto a Jesús vivo. Lo vieron resucitado. Si hacemos las cuentas, tenemos a 514 testigos. Y saben, no son todos. Pero por lo menos con esta cuenta, solamente hasta aquí, tenemos a 514 testigos. Y como dijimos al principio de la lección, no solamente fue un ratito que vieron a Jesús. Jesús estuvo presentándose por un periodo de 40 días. 40 días, mis hermanos. O sea que si algunos oían de Jesús resucitado, podían caminar y dirigirse para verlo con sus propios ojos. Y estas personas que lo vieron, la Biblia da indicios de que eran personas normales, eran personas confiables. Así que mi hermano, la resurrección de Cristo es un hecho real. Y tú y yo podemos decir con toda la certeza, Cristo resucitó de los muertos y vive hoy. Resucitó. Jesucristo resucitó. Repite conmigo, Cristo resucitó. Cristo resucitó de los muertos y vive hoy. Vamos a decirlo juntos. Cristo resucitó de los muertos y vive hoy. Vamos a decirlo una vez más. Cristo resucitó de los muertos y vive hoy. Mi hermano, mi hermana, con todo tu corazón allí donde estás, repite estas mismas palabras tú solo, tú sola, con tu propia voz, con toda tu confianza, con toda la certeza de que Él ha resucitado. Repítelo una vez más. Amén. Amén. No hay cosa más cierta que esta que nosotros tenemos. Cristo resucitó. Ay, qué bendición, mis hermanos. Qué bendición. Qué firme está nuestra fe. Isaías profetizó de la muerte y de la resurrección de Jesús. Así que vamos a ver unas 2 profecías que hablan
dos porciones de la Escritura, tres porciones de la Escritura que hablan de la resurrección de Jesús. Para lo que les invito a que abramos nuestras Biblias en el profeta Isaías. Y vamos a abrirlo en el versículo 53. Recordemos, Isaías está en el Antiguo Testamento, es de los profetas mayores. Isaías capítulo 53, de los versículos 4 al 12. Y vamos a poner atención en el versículo 10. Cuando lleguemos allí, es el que hace énfasis sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Leamos la palabra. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Porque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Pongamos atención al versículo 10, leámoslo juntos. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Bendita la palabra del Señor. Vamos a abrir también nuestras Biblias en el libro de Mateo, luego vamos a ver Marcos y luego Juan. Porque estas profecías las hizo nuestro mismo Señor Jesucristo. Él mismo profetizó de su muerte y de su resurrección. Así que abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, y vamos a abrirla en el capítulo 20, los versículos 18 al 19. La palabra dice: He aquí subamos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Que estaba profetizando Jesús de él mismo, que al tercer día iba a resucitar. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 31. La palabra dice: Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho
y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Y vamos también a abrir el libro de Juan. Vamos a ver qué nos dice Juan, capítulo 2, versículo 19 al 22. La palabra dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Recordemos que cuando hace esta aseveración está hablando de él mismo. Versículo 20. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Versículo 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura por la palabra que Jesús había dicho. Mis hermanos, nosotros no sabemos qué viene para nosotros el día de mañana. ¿Quién puede decirme ahora mismo, en 2 horas, qué es lo que le va a acontecer en su vida? ¿Quién de nosotros conoce el futuro? Hacemos planes y resultan que se van truncados porque ignoramos el futuro, no lo conocemos. Por eso la palabra dice que es mejor, si Dios quiere, haremos esto, si Dios quiere, llegaremos a tal lugar. Dios conoce el futuro, Él conoce todas las cosas. Nosotros no sabemos nada que hay por delante. Por eso, cuando Jesús habló de su resurrección estando en vida, sus discípulos creyeron por su palabra el día que se acordaron que nuestro mismo Señor lo había dicho. Así que Jesús demostró por su profecía que Él iba a resucitar. Ahora, ¿cuáles son los resultados de la resurrección de Cristo? Ya vimos que esas fueron las profecías. Cuando se cumplieron, hay resultados. Primero, mostró que era Dios. Jesucristo mostró que era Dios, para lo cual vamos a abrir el libro de la carta de Romanos, en el capítulo 1, versículo 4, y veamos qué dice la palabra. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Jesús era Dios. También otro de los resultados es que aseguró nuestro perdón y nuestra justificación, para lo cual vamos a abrir allí mismo en la carta de Romanos el capítulo 4 y en el versículo 25. Romanos capítulo 4, versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cuando yo hago estos espacios es para que tú respondas conmigo, para que tú completes el versículo de la Escritura. Recordemos, aunque no estamos unidos, estamos reunidos. Y yo tengo la plena certeza de que tenemos nuestras Biblias en nuestra mano y estamos leyendo juntos la palabra de Dios. Ahora nosotros tenemos la promesa de nuestra resurrección, mis hermanos. Vamos a ver Primera de Corintios, capítulo 15. Y vamos a leer desde Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15 y vamos a leer de los versículos 20. La palabra dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. También la muerte está vencida. Cuando Jesús resucitó,
Otro resultado victorioso del Señor es que la muerte está vencida. Allí mismo en Primera de Corintios capítulo 15, pero vámonos al versículo 54, del 54 al 56, y veamos lo que nos dice la Escritura. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto moral se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Gloria a Dios. Versículo 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mis hermanos, Jesús está con nosotros en todo momento. Jesús está con nosotros en todo momento. Para lo que vamos a abrir y comprobar esa promesa, está en Hebreos capítulo 13, versículo 5, que Jesús está con nosotros en todo momento. Vamos a leer la Escritura. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque el Señor dijo: no te desampararé, ni te dejaré. Como dijo el Señor: no te desampararé, ni te dejaré. Mi hermano, mi hermana, estamos pasando ahora en estos días con esta pandemia una situación fuerte, hay una crisis, y el que no está cimentado en la palabra del Señor, el que no está buscándolo de rodillas en oración, esta crisis afecta a cualquiera que lo encuentre descuidado. Nuestro adversario, el enemigo de nuestras almas, va a buscar cualquier punto de debilidad, cualquier fractura en tu fe para meterse y robarte la paz. Así que el Señor está con nosotros en todo momento, en las buenas y en las malas. Nosotros no podemos hacer caso a la situación que vive el mundo, porque nuestra vida está comprada con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Él resucitó. Él dijo: consumado es, la deuda está pagada. Recordemos que Él dijo que esa deuda está cancelada. Esa palabra que los griegos ponían en ese recibo para los deudores y que se cancelaba la deuda y decía cancelada, esa es la palabra que el Señor dijo: cancelada la deuda está pagada. Nosotros somos propiedad de Cristo Jesús y en Él está nuestra paz. Así que concluimos que Jesucristo vive hoy. Y como Jesucristo vive hoy, meditemos qué evidencias hay en tu vida de la resurrección de Cristo. ¿Qué evidencias hay en tu vida de que estás convencido de que Jesucristo vive hoy? ¿Hay gozo? ¿En mi vida hay paz? ¿En mi vida hay victoria? Que demuestran, que dan evidencia de que yo creo y estoy convencido de que Jesucristo vive hoy, que Jesucristo resucitó. Los que nos conocen, los que te conocen, pueden dar muestras de que tú vives en el poder de Dios, que tu vida vive en el poder diario de Cristo Jesús sobre de ti. Hay evidencia, mis hermanos. Así que si tú has pasado por algún momento de inquietud, de desconfianza, de duda por la situación que se está viviendo, por si tienes algún conocido o hayas escuchado de gente que ha perecido por esta enfermedad, o si llegan pensamientos por las cosas que tú tocas, haces, te mueves, el trabajo, los ingresos, qué sé yo, cuántas cosas pueden venir y perturbar nuestra paz. Te digo, lee la palabra, ora al Señor, abre tu corazón al Señor y cierra tus oídos a
ruido que hace el mundo. Nuestra confianza, nuestra seguridad firme, la roca firme y sólida sobre la que estamos parados, resucitó y estamos fundamentados sobre Él, mis hermanos. Y si hay alguien por allí que está escuchando este mensaje y no ha entregado su vida a Cristo, y tú conoces a ese familiar, ese amigo, invítalo a recibir al Señor en su corazón. Invítalo a hacerlo Señor y Salvador de su vida. Que sea Él rescatado para la vida eterna. Que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Invítale a recibir a Cristo. Voy a decir unas breves palabras para dirigir esta oración a aquellos que no conozcan de Cristo y quieran entregarle su vida, la mejor elección que podemos hacer. Padre, repite conmigo, Padre, reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo delante de ti. Me arrepiento de mis pecados. Reconozco que necesito tu señorío. Entra a mi corazón. Perdona mis pecados. Me arrepiento de todos ellos, para no volverlos a hacer nunca más, y seguir tus palabras y enseñanzas, y vivir conforme a tus mandamientos. Entra a mi corazón. Te reconozco como Señor y Salvador de mi vida. Amén.